Saludos a la gente que nos ve en www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Saludos también a quienes nos ven en Periscope, nuestra cuenta de Periscope, @RCR750. Un gran abrazo a los amigos de BPI que nos hacen la cortesía diaria de retransmitir en vivo nuestro programa. Y también nuestro saludo especial a quienes dedican varios minutos de su tiempo todos los días a escucharnos en diferido en el canal de YouTube de la estación que es Radio Caracas Radio. Daniel Lara, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Neomar Hernández. Saludos a usted y a todos los que se conectan a través de las distintas plataformas que permiten que la voz de RCR siga llegando. Gracias en especial a quienes nos reportan su sintonía a través de estas mismas plataformas. @RCR750 en Twitter y Periscope. RCR750 nuestro canal en YouTube. Saludo especial a todos los que están ya conectados en el chat de YouTube, y recuerden que también tenemos un canal abierto a través de Facebook, y así nos va RCR en Facebook, y así nos va RCR en Facebook. Yo le pido a Dios que el día de hoy el señor Neomar Hernández me permita hablar, porque el señor Neomar Hernández en este programa, cada vez que se invita a un social cristiano, se lo agarra para él y no me permite hablar. Entonces yo le exijo de arrancada, señor Neomar Hernández, que usted hoy me permita hablar, ¿ok? Cómo no, adelante. Además de que el invitado del día de hoy viene con especial atención a unos señalamientos que tú hiciste en uno de nuestros programas hace varias semanas. Entonces, ya vas a empezar a poner el invitado en mi es cosa. que la verdad es la verdad. Entonces presente usted, Daniel Lara, nuestro invitado, y dele paso al comienzo de nuestra conversación de esta tarde. Fíjate que el día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Juan José Caldera. El doctor Juan José Caldera, parlamentario de dilatada trayectoria, de la cual ya vamos a conversar, nos ha hecho el honor de acompañarnos la tarde de hoy. Hemos hablado muchísimo en este programa del doctor, de su señor padre, el doctor Rafael Caldera, de la carrera del doctor Caldera y de sus dos gestiones, de su dilatada trayectoria, y por supuesto son sus hijos quienes afortunadamente, y debo decirlo de forma sincera, cuando digo afortunadamente, sus hijos salen en defensa de su padre. Lo digo con sinceridad, sin ser calderista, y por supuesto con todas las críticas y particularidades de posiciones que tengo con respecto a la figura del doctor Caldera. ¿Por qué lo digo con admiración? Porque caramba, a mí me extraña cada vez que se coloca a Rafael Caldera como objeto de todas las maledicencias. Bueno, aquí parece ser que la única persona culpable de la llegada de Chávez al poder es Rafael Caldera, ¿no? Y los que son sus herederos políticos, porque estuvieron y se sirvieron de las mieles del poder y le deben hasta la forma de caminar al doctor Rafael Caldera, son incapaces de abrir la boca para defender al doctor Caldera. Pero sus hijos sí lo hacen, y eso a mí me parece muy bien. Doctor Juan José Caldera, bienvenido a Y Así Nos Va y a Radio Caracas Radio. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Los sigo mucho, los veo y los oigo mucho. Muchísimas gracias. Fíjese que lo primero que quería decirle era que en estos días, haciendo una revisión, encontré que en la primera presidencia del doctor Rafael Caldera, entre el año 68, 69 y 74, el doctor Rafael Caldera tuvo como homólogos en Chile a Eduardo Frei Montalva, y como homólogo en Colombia a Misael Pastrana Borrero. Y en su segunda presidencia tuvo como homólogo al hijo de Eduardo Frei Montalva, en este caso Eduardo Frei Ruiz Tagle, y tuvo como homólogo colombiano a Andrés Pastrana Arango, hijo de Misael Pastrana Borrero. Mi pregunta es, ¿por qué en vez de ser presidente Rafael Caldera del 94 al 99 no lo fue Juan José Caldera? Bueno, esa pregunta obviamente tiene su respuesta. Caldera era un hombre excepcional y el país así lo consideró. Y curiosamente, una de las críticas que le hacen es que fue el presidente de más edad en toda la historia de Venezuela. Ha sido presidente de más. La primera vez no, tenía 52 años cuando fue elegido, pero la segunda vez
A los 80 años era presidente. Y algunos le critican eso en lugar de admirárselo. Que un hombre de esa edad estuviese luchando por su país en circunstancias particularmente difíciles como las que le tocó afrontar. Él recordaba, por cierto, una vez que recibió en Miraflores un grueso grupo de jubilados que fueron a hablar con él. Y curiosamente les preguntó la edad a todos y cada uno de ellos, y él era mayor que todos ellos, ¿no? Bueno, eso en mi opinión es digno de admiración. Y yo fui uno de los primeros hinchas de su candidatura en el año 93. Fundamos Convergencia. Eso nos costó el salir de Copey, porque Copey, que tenía una encuesta que decía que si Caldera era el candidato de Copey, por primera vez iba a sacar mayoría en las dos cámaras, prefirió expulsarlo. El empeño de Eduardo Fernández en ser candidato condujo a todo eso, ¿verdad? Por cierto, el único voto salvado en el Comité Nacional de Copey de esa decisión fue Luis Herrera Campins. Y esa decisión, Roberto Enríquez, quien hoy día está refugiado en la Embajada de Chile, la hizo revocar en una oportunidad más o menos reciente del aniversario del partido. Caldera era mi líder. Yo nunca he pretendido medirme con él, ni mucho menos. Juan José, ¿cuándo inició en política usted? ¿Cuándo dijo, yo no sé si por una decisión netamente personal, no lo creo, quizás bajo la inspiración de la vida y obra de su padre, pero ¿cuándo dijo yo me meto en esto y cómo fue ese trámite, ¿no? Desde muchacho. Yo en la campaña del año 58, y en la del 63 era secretario de organización juvenil en la parroquia del Recreo de Caracas. Yo tenía 15 años. De la Juventud Demócrata Cristiana. De la Juventud Copeyana, sí. Y amanecía pegando propaganda en las calles. De manera que ese fervor me nació desde muy joven. Fui dirigente universitario, fui dirigente en la Central. Por cierto, me tocó ser delegado del Consejo Universitario con Jorge Rodríguez Padres y con Juvencio Pulgar. Yo era suplente de Paciano Padrón. Pero bueno, creo que también es una cosa interesante porque yo conozco el caso de hijos de políticos que han asumido una conducta política radicalmente diferente a la de sus padres. Yo, por convicción, me identifiqué siempre plena y totalmente con él. Y aquí estamos justamente defendiéndolo, porque algunos tratan de apoyar a sus ideas atacando a Caldera, y eso me parece que no puede ser así, pues nos toca defenderlo. Yo hice un libro que lo titulé Mi Testimonio, y que porque me sentía obligado, yo tuve lo que yo consideré la fortuna de vivir tan cerca de mi padre y de mi madre, porque eran una pareja extraordinaria, y sentí la obligación en conciencia de dejar escrito mi testimonio de lo que yo pude vivir. Juan José, ¿qué le dijo su padre? Esto no fue una cosa de la noche para la mañana. Los problemas del doctor Rafael Caldera con Copey venían quizá de la convención del año 87, 86, aquella famoso cuento de la convención donde Eduardo Fernández, se la agarró para él, y todo el caso de los autobuses. Yo creo que venían de antes, doctor Hernández, pero no lo quiero contrariar. ¿Cómo sentía su padre el tema de la separación con una especie de uno de más de sus hijos, más de Andrés, más de Juan José, más de varios de sus hijos, que era ese otro hijo, que era el Partido Social Cristiano Copey? ¿Cómo sentía él eso al final de Bueno, el afecto que hubo en mi casa por Eduardo Fernández fue extraordinario. Mamá lo quiso muchísimo. Y papá fue el último en convencerse de que la conducta de Eduardo no era la más apropiada. Hay un capítulo en ese libro que se titula Copey le dio la espalda, porque esa es la verdad. Porque en el año 88, cuando el Congreso, como se llamó, social cristiano, escogió a Eduardo Fernández como candidato, algunos decían, está bien, eso es una decisión democrática del partido, pero lo que no está bien fue el trato que le dieron a Caldera. Le guindaron una maleta en el techo del poliedro, una maleta enorme, y llevaron una claque que Enrique Mendoza, que fue compañero mío en la universidad, ha aceptado que fue así. Yo lo agarré bajando gente de los autobuses cuando supuestamente el acto de instalación era cerrado, y dieron puerta franca
para que abucharan a Caldera. Bueno, eso lo obligó a pasar a la reserva. Él empezó su discurso ahí en el Poliedro y dijo, quizás sea esta la última vez que yo hable en un acto de Copey. Y no se equivocó. Bueno, estuvo tentado muchas veces de salir de la reserva y ayudar en la campaña, pero Eduardo Fernández nunca tuvo interés. Hay una entrevista que yo cito ahí que le hizo Justi poco tiempo antes de las elecciones, donde lo llama prácticamente soberbio y le dice, ¿por qué usted no busca el apoyo de Caldera? Bueno, y aún así papá permaneció en Copey, pero Eduardo y su gente en una actitud terrible contra él. Pues en una oportunidad fue el Comité Nacional de Copey cuando se iba a escoger el candidato de Copey a la presidencia de diputados, y se dio cuenta de que se pusieron en contra de lo que él propuso porque él lo propuso. Digo, bueno, entonces, ¿qué hago yo en el directorio, en el Comité Nacional de Copey? Si rechazan una proposición porque soy yo quien la hago. Bueno, y sin embargo, fíjense ustedes lo que fue el desarrollo de los acontecimientos, que en el año 91 Pedro Pablo Aguilar se propuso hacer una encuesta nacional y le dijo tanto a Caldera como a Eduardo Fernández, como a Humberto Calderón, que era uno de los posibles candidatos, y a Osvaldo Álvarez, que él iba a hacer esa encuesta. Yo acompañé a papá porque me invitó a la exposición que le hicieron de los resultados de la encuesta a la que hacía referencia hace un rato. Según esa encuesta, el mejor candidato que podía postular Copey en esas elecciones era Rafael Caldera. Y si Caldera era el candidato, según esa encuesta, Copey iba a sacar mayoría en las dos cámaras. Y lo expulsaron de Copey. Bueno, eso, entonces, sí, el tema de la expulsión de Caldera, de Rafael Caldera de Copey, termina siendo una cosa tan demostrativa de dónde terminaron yéndose los partidos históricos, como la expulsión nada más y nada menos que de Carlos Andrés Pérez, Acción Democrática, con las buenas y las malas que ambos personajes pudiesen haber tenido. Pero doctor Juan José Caldera, le pido que al regreso del corte comercial sigamos haciendo esta revisión, pero sobre todo que hagamos una revisión de las razones por las cuales, de las razones de los anticalderistas, porque así como había gente que defendía y defiende a Rafael Caldera, había también unas posiciones de los anticalderistas. Vamos a ir al corte comercial y al regreso seguimos en esta conversación con el doctor Juan José Caldera. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Para los fanáticos del chocolate ofrecen el helado de brownie, el de Oreo, el de Nutella y hasta el de Samba. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes,
de 7 a 8 de la mañana por RCN 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Revisamos la historia y lo hacemos porque evidentemente en la debacle de Copey, que yo creo que sin temor a equivocarme arranca en el mismo momento en que se produce esa especie de divorcio forzado entre Rafael Caldera y su partido, y en la debacle de Acción Democrática probablemente se explica una buena parte, no todo, pero una buena parte de la debacle del sistema político venezolano y de por qué estamos como estamos. Estaba hablando yo con Juan José Caldera, el doctor Juan José Caldera, en el corte comercial, Daniel, a propósito de la actitud que luego asume Copey cuando Rafael Caldera llega a la presidencia por segunda ocasión. Y es que la actitud de Copey, según lo que yo he leído y lo que he podido ver por allí, es quizá la de la oposición más frontal a ese gobierno. O sea, no bastó o no, la cosa no quedó solamente en no apoyarle como candidato presidencial, sino que Copey se convierte en quizá el primer partido de oposición durante ese gobierno. Y la razón es lo que yo quisiera, Neomar, atajándote, y me disculpas, que intentáramos desentrañar, porque doctor Caldera, lo que normalmente se decía del presidente Rafael Caldera, los argumentos de libreto son los siguientes. Bueno, es que Rafael Caldera era un señor soberbio que quería ser presidente eternamente. Es que el señor Rafael Caldera era un hombre soberbio que no aceptaba darle paso a las nuevas generaciones. Es que el señor Rafael Caldera, en realidad, él estaba obsesionado con volver a ser presidente y no quería ni que Eduardo, ni que Osvaldo, ni que más nadie fuese candidato, sino él. Y que por eso él destruyó Copey. Ese es el argumento fundamental. ¿Qué responde a eso? Bueno, hay todo un capítulo del libro que, como decía, yo lo titulé Copey le dio la espalda, donde cito fuentes fidedignas que se pueden constatar. Pero vamos a resumirlo en algo. Ellos decían, Eduardo y su gente decían para el año 93, decían, Caldera es muy bueno, pero Caldera no gana elecciones. Y las ganó sin ellos, demostrando que la encuesta que Copey tenía era verdad, porque Caldera las gana sin el apoyo de Copey. Para mí eso provocó un reconcomio que todavía dura. Es lastimoso ver a Eduardo Fernández todavía haciendo unas explicaciones absurdas sobre... Osvaldo Álvarez Paz superó eso con mucha nobleza, ¿verdad? Y eso lo dejó atrás. Pero Eduardo Fernández no, cada vez que va a un programa, en estos días lo vi con Kiko, en un programa que se llama Kikosis, y me dio pena realmente, porque es como una obsesión. Algo le dirá a su conciencia que no rectifica, porque Caldera gana las elecciones y entonces Copey ni siquiera lo felicita por ganar las elecciones, cuando Copey ha podido decirle, presidente, no veamos para atrás, cuente con nosotros, el país está en una situación difícil. A Caldera le tocaba un gobierno muy difícil y Copey, el MAS y Convergencia hacíamos mayoría en la Cámara de Diputados y teníamos exactamente la mitad de los senadores. O sea que las cosas han podido ser muy distintas y como dice Neomar, Copey se empeñó en una oposición irracional, pero que era, a mi juicio, resultado del reconcomio. Y que a final de cuentas... Pero no era coherente. Esa posición de Copey no era coherente con el planteamiento de que Rafael Caldera lo que quería era destruir Copey. Pero si lo expulsaron de Copey. Y precisamente, decían que lo expulsaban porque él estaba obsesionado con ser presidente. Pero fíjense ustedes lo que pasa después. Te atajo, Juan José. Cuando termina el periodo del doctor Caldera en el año 98, ¿cuál es el saldo? Convergencia es un partido que lastimosamente después de esos 5 años no logra presentar un candidato presidencial, porque obviamente Rafael Caldera no iba a concurrir otra vez como candidato presidencial. Esa es otra historia interesante. Esa es una parte de la historia. Y Copey ya estaba absolutamente, en los huesos. Copey había perdido, después de haber tenido esos grandes líderes que comenzaron en Rafael Caldera y probablemente terminaron con Osvaldo Álvarez y con Eduardo Fernández. Copey en el año 98
tuvo que mirar alrededor, a ver qué conseguía para lanzar como candidato presidencial, y lo primero que surge es en una fracción de Copey importante, entiendo, sobre todo bien estimada por el expresidente Luis Herrera, lanzar a la candidata Irene Sáez, ¿no? En aquel momento. O sea, ninguno de los grandes hombres de Copey logra quedarse como candidato o como líder del partido. No, Eduardo Fernández perdió la elección interna con Irene Sáez. Bueno, esa no la recordaba, sí, imagínese ¿cómo usted. no? Y claro, ¿no? Que los candidatos fueron Calderón Berti, por cierto, Eduardo Fernández e Irene Sáez, y lo que el poliedrazo contra Caldera se lo repitieron al Tigre. Bueno, el Tigre perdió en el 93 con Osvaldo. Y volvió a perder con Irene Sáez. Pues eso no lo sabía, pero a final de cuentas el saldo es de un Copey prácticamente destruido, que termina apoyando después al doctor Enrique Salas Ruemer, que por cierto estuvo con nosotros el lunes en este programa, y de una Acción Democrática empeñada además de llevar la candidatura en una candidatura insostenible. Esa sí que era insostenible, desde el primero de los días hasta el último, de el entonces secretario general Luis Alfaro Ucero, para después también sumarle o arrimarle el hombro a Enrique Salas Ruemer. Pero te cuento qué pasó con Enrique Salas. Bueno, a ver. Nosotros quisimos apoyarlo. Desde el comienzo. Sí, como Convergencia. Sí. Yo fui a hablar con él. Nos reunimos en la casa de Antonio Alma Camero, que en paz descanse. Y Enrique no aceptó que lo apoyáramos. ¿Cuál era el argumento? Que Convergencia le hacía daño. Porque era el partido de gobierno saliente. No sé, pero después quiso que papá lo recibiera en Miraflores. Y papá lo recibió. Y cuando lo recibió con esa experiencia enorme que tenía Rafael Caldera, le dijo: Enrique, ¿me das permiso para votar por ti? Bueno, esa historia obviamente yo la conozco por mi cercanía con Rafael Caldera. Y Enrique, a pesar de eso, después nos pidieron el apoyo de Eduardo Lapi en Yaracuy. Y bueno, Enrique Salas perdió en el Yaracuy con Chávez por el 1% de los votos. O sea que se hizo un trabajo importante. En Carabobo perdió por el 4% en su estado. Perdió por el 4% en Yaracuy, por el 1%, cuando un mes antes en las elecciones de gobernadores y parlamentarios no había sacado sino 2.000 votos. O sea que Convergencia, a pesar de haber sido despreciada por Salas Ruemer y por Franceschi, Daniel, por Franceschi, porque lo vi en el programa de ayer. Franceschi habla mucho y tiene muchos cuentos también, ¿verdad? Ellos creyeron que nosotros seguramente le íbamos a quitar parte de la representación parlamentaria. Entonces, nosotros fuimos a esas elecciones sin candidato presidencial, sin tarjeta presidencial, pues, siendo partido de gobierno. Por cierto, después cuando pasan las elecciones, este es un tema que le interesa a Daniel seguramente. Yo quise hablar con Enrique Salas cuando fue a Yaracuy a la juramentación del API sobre la instalación de las cámaras. A mí me parecía un error, como yo lo dije en la instalación, darle la presidencia del Senado al Movimiento Quinta República, porque era darle las llaves a quien iba a cerrar el Congreso. Así lo dije. Y así lo hicieron. Ahí están las actas del Congreso. Yo quise hablar con Salas Ruemer y proponerle que Abdón Basterán, con quien siempre tuve diferencias, muchas veces tuve diferencias, pero que había sido elegido senador por Caracas por cociente con los votos de Proyecto Venezuela. Convergencia le dio muy poquitos votos, también tuvo los de Convergencia, pero fueron los votos de Proyecto lo que le hicieron senador, que era un dirigente aguerrido, con experiencia política, que podía enfrentar a Chávez desde el Congreso, que fuera... No, prefirieron entenderse con Quinta República y con Copey. En la Cámara de Diputados no se entendieron y terminaron proponiendo a Capriles, que por primera vez iba al Congreso. Es una cosa increíble. Debutando en el podio, ¿no? Le tocó el cargo más difícil que había en el Congreso, que era la presidencia. Y le tocó entrando al Congreso. El primer día. Pero esas cosas que vamos a hablar al regreso del corte nos llevan a un asunto. Para el año 98 se corrió una matriz de opinión, como dicen, según las cuales había que acabar con los dinosaurios. Que todos los que habían estado en cualquier cargo, así fuese jefes civiles, tenían que ser liquidados y sacados del medio. Pusieron a un muchacho como Capriles, por lo menos una cara nueva. No, el apoyo a Convergencia no, porque esos son unos dinosaurios. Nosotros no queremos a los dinosaurios. Nadie quería nada con los políticos que ya habían ejercido determinados cargos. Al regreso del corte quisiéramos hablar de esa materia de opinión que al final terminó convirtiéndose en la guillotina con la cual
fue degollada la democracia. Vamos al corte y ya venimos con más de esta conversación con el doctor Juan José Caldera. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada. Y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones. La rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto. O las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502. Los especialistas en cajas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Continuamos en esta conversación con el doctor Juan José Caldera. Yo debo decir que yo tengo edad para recordar el gobierno, lo recuerdo muy bien, el segundo gobierno del doctor Rafael Caldera. En el año 98 fue la primera vez que voté. Empecé a hacer política durante ese gobierno, por lo tanto tengo fresco algunos recuerdos. Una de las cosas que recuerdo era cómo se le hacía, cómo de alguna manera nadie quería nada con lo que llamaban los políticos del pasado. Y esos políticos del pasado eran de cualquiera que hubiese ejercido cualquier cargo. Inclusive al propio partido Movimiento del Socialismo se le hizo muy difícil ser aceptado en el polo patriótico de Chávez, porque también olían a naftalina. En el caso de Enrique Salas Romero es cierto, él presentaba una postura donde hablaba también de la renovación de la política desde las regiones además. En el caso de Irene Sáenz ni se diga. En el caso de Claudio Fermín más o menos lo mismo, que eran los candidatos principales. No era de alguna manera el ánimo general, doctor Juan José Caldera, que hubo en el 98 una consecuencia de las propias acciones que la dirigencia política, incluido Rafael Caldera, hizo en los años terribles que arrancaron en el 89, cuando se cuestionaba, se cuestionaba al sistema de una forma malsana por las cuestiones inherentes a las políticas del gobierno. No se le pasó la mano al doctor Caldera, al doctor Uslar Pietri y a todos los notables contra Carlos Andrés Pérez en el 92 y 93. No se le cargaron demasiado las tintas a la democracia en ese periodo y de esos polvos no terminaron los lodos del 98 trayendo a Chávez al poder. Bueno, ese es un punto que yo estaba esperando que me plantearan, porque
Ese cuento de Caldera y los notables no es verdad. Caldera no tiene nada que ver con eso que llaman los notables. Y a Caldera, los partidarios de Carlos Andrés Pérez, particularmente los llamados Yesaboys, que tomaron el gobierno de Carlos Andrés Pérez, yo creo que a disgusto incluso del propio Partido de Acción Democrática, y que tienen, según se dice por allí, grandes esperanzas de volver al gobierno, y dicen que trabajan concertadamente, quieren culpar a Caldera de los males de Pérez. Por ejemplo, ustedes me invitaron a este programa por el supuesto debate de Caldera con Lepage en el Senado, cuando se autorizó el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez. ¿Quién solicitó ese enjuiciamiento? La Corte Suprema de Justicia, como también solicitó que le levantaran la inmunidad parlamentaria a Bernardo Celi, que fue el otro asunto que tratamos en una carta que yo les escribí. La misma Corte Suprema de Justicia. ¿Y quién aprobó esa autorización, ese enjuiciamiento? El Senado por unanimidad, incluyendo a Octavio Lepage. Por unanimidad, como se aprobó por unanimidad el enjuiciamiento de Bernardo Celis también cuando lo solicitó la Corte Suprema. Ah, no. Como se trata de Carlos Andrés Pérez, entonces era una maniobra política para... No, señor. Fue la Corte Suprema. ¿Quiénes integraban la Corte? ¿Quién hizo la ponencia? No fue el doctor Palís, creo que fue el que hizo la ponencia. Bueno, no, Caldera es el culpable. Pero señor, es la Corte Suprema que no obedece instrucciones de Caldera. Votó el Senado por unanimidad, como lo hizo en otras ocasiones el Congreso, que no creo que el Lepage obedeciera instrucciones de Caldera o el Partido de Acción Democrática. O sea, se hizo... Pero, doctor Caldera, una decisión unánime no la convierte en una decisión correcta. Bueno, era lo que se acostumbraba a hacer cuando la Corte Suprema en casos excepcionales solicitaba el enjuiciamiento de una persona conforme a la Constitución. Pero no fue demasiado... Porque si la Corte... No fue ir demasiado lejos convertir los odios políticos que se desataron en el periodo del 89 al 93 y descabezar al presidente de la República, pudiendo conseguir unas alternativas. No, espérese un momentico. Es la Corte la que solicita el enjuiciamiento. Esa Corte y ustedes en el Congreso lo aprobaron. Pues claro, pero no, aprobaron el enjuiciamiento, la autorización para enjuiciarlo. Pero el juicio continuó, duró 3 años. A los 3 años fue condenado. Ahora, eso era lo que habitualmente se hacía. Cuando usted me planteó el caso de Celis, yo le contesté, nosotros cuando la Corte solicitó el allanamiento de su inmunidad, nosotros también votamos, ¿verdad? Eso era lo que habitualmente se hacía. Juan José, ¿O es que la Corte Suprema era un instrumento de Rafael Caldera? Usted no puede decir eso. De Rafael Caldera no, pero de los partidos sí lo eran, porque todos eran nombrados por los partidos. Bueno, por el Parlamento, ¿no? Sí, pero se hacía un esfuerzo y creo que si algún partido tenía influencia en eso era Acción Democrática. Por supuesto, y Acción Democrática formó parte de la conjura para sacar a Carlos Andrés Pérez. Bueno, los partidarios dicen que es una conjura. Ese es como el cuento de los bienes en el exterior, ¿verdad? Yo no sé si usted conoce, seguramente lo conoce, porque usted es un hombre muy bien informado. Esa es una de las cosas estupendas de sus programas, ¿verdad? Que en el año 2001, el nuevo Tribunal Supremo de Justicia, pero integrado todavía por gente respetable, ¿verdad? Que fueron elegidos en el Parlamento. Por cierto, nosotros no votamos por ellos. Pero, por ejemplo, ahí entró Blanca Rosa Mármol al Tribunal Supremo. La Sala Penal solicitó la extradición de Carlos Andrés Pérez y de Cecilia Mato. Y en ese documento hay una serie de informaciones bien importantes, ¿verdad? Por ejemplo, si usted me permite, le cito algunas porque son impresionantes, ¿no? Aquí las tengo. Dice, el 18 de marzo del 93, por cierto, todavía era presidente Carlos Andrés Pérez, 2 meses antes de que se autorizara su enjuiciamiento, Cecilia Matos adquirió el apartamento 16F35 Sutton Place, Nueva York 1032 por $450,000. Del 25 de enero del 89
al 20 de julio del 92 se le constataron colocaciones bancarias a plazo por un total de $480,000. De 1987 a 1992 emitieron 235 cheques por la cantidad total de $1.032.416 con $28. Eso también lo inventó Caldera. No creo que lo haya inventado. Bueno, fíjese, pero gastos en tarjetas de crédito de Cecilia Matos por $455,024.01. Sin duda alguna, doctor Caldera, todo eso como usted mismo lo ha dicho, lo manejó el Tribunal Supremo de Justicia del chavismo. No, ese no. No, ese tribunal fue nombrado de mutuo acuerdo, por cierto. Nosotros, Conferencia no votó por ello, pero hubo un acuerdo ahí donde Acción Democrática colocó 2 magistrados. Acción Democrática, la Pérez Perdomo y Blanca Rosa Mármol. La misma Acción Democrática que destituyó a Carlos Andrés Pérez. Nombró ese tribunal. Bueno, pero no nos perdamos, volvamos a Rafael Caldera. Pero ¿por qué me interrumpes? Esto está buenísimo. Buenísimo está, pero lo que es malísimo es el tiempo, entonces nos quedan cosas por fuera. Y la otra gran cosa, Juan José, que en términos de ataques, en términos de simplificación, diría yo más que de ataque, de simplificación de la historia, se dice de su papá, es justamente ya cayendo en tiempo presente del chavismo, eso de que Rafael Caldera desde muy temprano, en la época de la conspiración, y estamos hablando no del propio año 92, sino la década de los 80, ya estaba en entendimiento, era uno de los entendidos de lo que quería hacer Chávez, y entonces hay quien le saca hasta un padrinazgo, por ahí dice, no, él conocía a Chávez de hace muchos años, de hecho justifica el golpe, luego de que se produce el golpe. Lo desmintió Chávez. Chávez habló de su padrino Eligio Piña. Caldera vio por primera vez en persona. ¿Cuándo ve a Chávez por primera vez? Por primera vez cuando va al Palacio de Miraflores como presidente electo y está obligado a recibirlo. En el año 99. Exactamente. No había visto a Chávez nunca antes. No. Ese es el ¿Qué le decía a su papá de Chávez cuando por lo menos Chávez insurgió en ese 4 de febrero del 92? El doctor Caldera hizo un discurso al día siguiente y ese discurso tiene una frase lapidaria, ¿no? Es que hay gente que la ha interpretado muy mal, hay gente que no le ha gustado. A mí no me gustó mucho la frase, que era: la democracia no puede pedirle al pueblo que se inmole para defenderla cuando esa democracia no es capaz de darle de comer a ese pueblo. Sí, pero también condenó el golpe, ¿verdad? Y ratificó lo que había dicho el 27 de febrero. Después de lo del 27 de febrero, Caldera fue incluso con Pérez en el avión presidencial a Atlanta, a una reunión ante una serie de personalidades de estadistas preocupados por la situación de Venezuela. Su papá no había visto a Chávez antes del 99, pero ¿qué le decía de Chávez? ¿Qué pensaba de Chávez en el fondo? Sí, que no lo conocía. Pero cuando lo ve por televisión, cuando le planteaba a su papá que Chávez era una amenaza para el sistema político venezolano, o no lo tomaba en cuenta mucho. Bueno, yo creo que el propio Carlos Andrés Pérez no lo consideró así. Hay la historia de que trabajó en el Palacio Blanco siendo Pérez presidente. Y que el general Peñalosa... Sí, hay muchas historias de eso. En alguno de sus libros dice que él le quiso hacer y Pérez no le paró. No le paraba. Pero además Peñalosa dice que después del 4 de febrero, a los pocos días, el 95% de los oficiales detenidos por el golpe fueron reintegrados a su fuerza sin castigo. Así es. Y yo tengo algún ejemplo, por ejemplo, les quiero citar el caso en Gaceta Oficial. Permítame ustedes. ¿Cómo no? Adelante. Gaceta Oficial Gaceta Oficial número 34.936 del jueves 2 de abril de 1992. Apenas se iban a cumplir 2 meses del golpe. Carlos Andrés Pérez, por decreto, dicta el sobreseimiento a más de 30 oficiales. Entre ellos, les voy a decir algunos nombres a ver si les suenan. A ver. Henry Rangel Silva. Ay. Dios mío bendito. Jesús Rafael Suárez Churio. Míralo. Y Rodolfo Clemente Marcos Torres. Míralo, ahí están. No, pero... Pura joya.
Claro, porque eso es lo otro, usted Juan está José. en el deber de publicar esa caseta oficial de nuevo. Es un interesante trabajo de recopilación histórica, pero porque eso es lo otro. Aquí tengo una copia, se la voy a dejar a Niomar. ¿Cómo no? Por favor, hágamela llegar, doctor Neomar, que la voy a enmarcar y la voy a poner. Porque aquí eso en es lo hoja de otro cuando blanca tenemos que que irnos, y eso es lo que decía, el tiempo es inclemente. Lo otro es, Juan José, que se dice, cuando estamos conversando con Juan José Caldera, hijo del expresidente Rafael Caldera, lo otro es, Caldera estaba tan metido en la conspiración que lo primero que hace cuando llega a la presidencia por segunda ocasión es sobreseer a los golpistas. Y hay algo que decir, que es que en el pliego de propuestas de los 4 candidatos que quedaron muy cerca, todos estaban en la onda de eso, Pero porque era un clamor nacional. Andrés Velázquez, a quien yo sé que ustedes aprecian, claro, le pidió una cita a Ramón Velázquez para que le dieran la baja a Arias Cárdenas porque querían postularlo como candidato a diputado. Ahora, antes de que cierres el programa... No, nos queda todavía un corte. Bueno. Vamos a ir a la pausa. Vamos al corte y venimos con el remate de este programa porque no sabemos qué más trae Juan José Caldera. Trajo en su carpeta trajo inventario de toda la clase política venezolana. Vamos a ir al corte y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso 3 leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, volvimos, Daniel. Estamos ya en el remate. Estamos otra vez. Fíjate que una de las grandes críticas que hay con respecto a Rafael Caldera es porque permitió el sobreseimiento a los golpistas sin inhabilitarlos para que no participaran en la política. Esa es una de las críticas que se hace, con mayor profundidad que esa de decir, bueno, es que él lo soltó y por culpa de él es presidente. ¿Puedo responder? Adelante, por favor. El presidente no podía inhabilitar a nadie. La inhabilitación era consecuencia de una pena de presidio o de prisión, una pena accesoria. Ahora, pregunto, ¿y Pérez a cuánto sobreseyó? Aquí estaba hablando de un lote de 31. Y no solamente no los castigó, porque se dijo que el 4 de febrero pretendían matar a Pérez. Eso dice el acuerdo del Congreso, y Pérez lo dijo y lo han repetido. Yo pregunto, ¿cuántos castigó a Pérez? Porque Pérez estuvo 1 año y 3 meses después en la presidencia. Bueno, pero doctor Caldera, recuerde que hubo un tratamiento distinto cuando se hizo el golpe el 27 de noviembre, porque por decisión del ministro de la Defensa de la época, Iván Darío Jiménez Sánchez, de paz descanse, a los golpistas del 27 de noviembre sí se les enjuició de forma sumaria y sí se les condenó. No sé. Pero de hecho, hubo condenas, por ejemplo, a este señor, a uno de los, bueno, a los que bombardearon Caracas, las condenas fueron de 27 y 28 años de cárcel. Pero, que era un tratamiento distinto. Yo estoy hablando de lo que están mandando, lo que llegaron con Chávez. Que son muy buena parte de esto. Lo que llegaron con Chávez. Chávez estaba convicto y confeso desde el 4 de febrero.
Y Carlos, Ahora, Carlos Andrés tuvo 1 año y 3 meses más en la presidencia y Chávez no tuvo ningún castigo. No hubo de alguna manera, la clase política venezolana de alguna manera no terminó permitiendo con esa perdonadera, porque hubo gente, doctor Caldera, que fue perdonada 2 veces, porque ya habían conspirado en los 60 y fueron, y gracias a la amnistía que también dio el doctor Caldera, se acogieron a la democracia y luego siguieron conspirando y los volvieron a sobreseer en el año 92, en el año 93. O sea que hay gente que era conspiradora antidemocrática contumaz y la seguían perdonando. ¿Usted sabe quién se indultó Caldera también en el 94? Alejandro Izaguirre. Es correcto. Para que usted vea. Porque recuerdo, Caldera pero tenía... ¿y a nosotros y a los demás? Caldera tenía... Bueno, soltó a los que quedaban. Pero sí, a los terroristas de los 60, por ejemplo. No, por Dios, bueno, Caldera pacificó el país 2 veces. 2 veces. Bueno, y creo que si algo le quedaron libres. Creo que si algo le reconoce todo el mundo es eso, ¿verdad? Le critican muchas cosas, pero creo que le reconocen que él 2 veces pacificó el país. Ahora una última pregunta. La última me queda a mí. La última me queda a mí. La última me queda a mí. La última que voy a hacer yo. ¿Por qué el doctor Caldera? No dejamos responder, ya va, Daniel. Permítame decir algo más. A ver. ¿Usted vio el primer plano de Carlos Andrés Pérez 15 días antes de las elecciones en las que ganó Chávez? ¿Lo ha visto completo? Claro, cuando le da la mano a Hugo Chávez, cuando pasa frente a él y frente a Canachemata, después de que el señor la entrevista. En el primer plano con Marcel Granier. Yo estoy hablando de la toma de posesión. No, me refiero a 15 días antes de las elecciones. Para mí, Carlos Andrés Pérez ayudó a ganar las elecciones a Hugo Chávez con ese programa. ¿Por esa declaración? Porque él dijo que él estaba muy de acuerdo con las cosas que decía Chávez. El planteamiento de ruptura, ¿no? Habló mal de Alfaro y también de Sarah Romer. Pero también dijo que el país iba a trepidar en lo más hondo si llegaba. Trepidar en lo más hondo, que iba a haber una dictadura, ¿verdad? Sí. Pero dijo que para el 2005 todo iba a estar bien. Ahora yo le digo, hubo una elección el 8 de noviembre, ¿verdad? Y las ganó Acción Democrática. Sí. Por ejemplo, sacó la 3ª parte del Senado. Un mes después, Sarah Romer, candidato de Acción Democrática, saca menos de la mitad de los votos que Acción Democrática sacó un mes antes. ¿Para dónde fueron esos votos? Obviamente para el chavismo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Para mí, por el programa de Carlos Andrés Pérez. Yo conozco algunos casos. Podemos aceptarlo eso, pero ¿por qué el doctor Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez y toda la dirigencia que estaba allí en el Congreso cuando Chávez se juramentó, y no se juramentó, sino que dijo sobre esta moribunda constitución, ¿por qué permitieron que ese señor hiciera esa afrenta contra nosotros? ¿Y qué quería usted que hiciera? Que el doctor Caldera se fuese con la banda presidencial y dijera, si no se juramenta, no le doy la banda. Sí, yo estaba ahí y más bien el ambiente era favorable a Chávez, como siempre pasa. Era un clima de opinión. Como siempre pasa. Porque pero eso, el doctor Caldera siendo un hombre tan constitucionalista, ¿por qué permitió eso? No, siendo un hombre tan... Fíjense la cara, esa foto la sacan mucho. La cara de Caldera no era precisamente de complacencia. Pero le dieron la banda. Como si hubiera sido padrino de Chávez y amigo de Chávez. No, todo lo contrario. Pero estaba cumpliendo su deber constitucional, respetando la decisión del pueblo de Venezuela. Pero Chávez no. Yo estaba ahí, mire, yo estaba ahí en primera fila como senador. Y el ambiente no era precisamente de repudio. Al contrario, como todos los que ganan las elecciones tienen la cara muy bonita. Y todo el mundo le sonríe, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Juan José, ha sido un gusto. Qué buena estuvo esta conversación, doctor. Estas son las conversaciones buenas, porque... Me voy con la... Yo me voy muy satisfecho, con otra derrota propinada por un Caldera. No le puede ganar un Caldera. No diga eso, al contrario. Los felicito, ustedes hacen unos programas excelentes. Yo lo sigo mucho porque instruye mucho. Le estoy dejando un material aquí a Neomar que puede ser que a usted le interese también. Bueno, una publicación que hicieron en abril de este año en Miami, titulada Cubazuela, crónica de una invasión cubana. Se consigue en internet, búsquelo, porque le va a interesar muchísimo. Ahí trabajan, entre otros, Casto Cando, que es un periodista muy respetado. Sí. Bueno, doctor Juan José Caldera, ha sido un gusto nuevamente por este programa. Conversar acá. Se repita. Vamos a ir turnando a
a Andrés Caldera y a Juan José Caldera para que nos sigan bataqueando. Sí, vale. Porque ¿qué se cree uno? Bueno, ¿Que estos Calderas son qué? Estos Calderas tienen correa. Bueno, Andrés hizo un buen programa cuando vino, pero Juan José creo que le va ganando. No es porque esté aquí, pero el programa estuvo más picante. Estuvo más picante. Bueno, vamos a despedirnos por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a Juan José Caldera por venir a acompañarnos el día de hoy. Nosotros nos despedimos, pero mañana estaremos de vuelta en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Será hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCF 750 AM.